Does it work? Distinguished participants of virtual EDICA, I am representing the Organization of American States today. Please receive the best regards of the Secretary General of the Organization of American States, Jose Miguel Insulza. I am myself the Director of the Department of Human Development within the OAS, and it's a real honor for me to be present in this event of Virtual EDICA, the space to promote the annual meeting on education in which the governmental, educative, cooperative, and civil society sectors participate to create new forms to accede and to interchange information and support collaboration with the aim to ensure that every person may participate in the benefits generated by the knowledge-based society. The OES is glad to support this field by giving becas, scholarships, loans, and financing distance education programs through our educational portal of the Americas. Since Monica Luque is our academic coordinator in the field, and since she is going to give a presentation on behalf of the Organization of American States, I can be very brief and just welcome you, and I hope that this experience will be very rewarding to you. Thank you very much. Thank you. Ahora vamos a compartir. Disculpa mi portuñol, mas acho que podemos defendernos sin traducción simultánea. Más bien un poco más en español que en portugués, como la mayoría de los conferencistas son hispanófonos, vamos a seguir en español. Ahora tengo realmente mucho gusto, de estar aquí en la mesa con Alfredo Jiménez Barros, que es coordinador técnico del Parlamento Latinoamericano, y mi colega Alfredo Astorga, que es de la Oficina Regional de América Latina, de la Oficina Regional para Educación en América Latina, de la UNESCO, y Mónica Luque, coordinadora académica de la OEA. Vamos a tener un poco de tiempo ahora para escuchar, iniciativas muy concretas que se inscriben dentro del marco, que se pueden inscribir dentro del marco de los objetivos del milenio. Como muchas otras iniciativas también se pueden encuadrar dentro de ese marco, pero yo creo que lo que es importante a reconocer es que los objetivos del milenio incluyen un octavo objetivo, que es el objetivo de las, ahora no me acuerdo cómo se dice exactamente en español, pero de parceiros, como se dice en portugués, de todos los socios, de hacer iniciativas multilaterales, de compartir todos los esfuerzos para realmente crear las condiciones para que los objetivos del milenio, pero también otros compromisos internacionales sean factibles y que sean posibles su atención antes de 2015. Así voy a dar la palabra ahora a Alfredo Jiménez Barros del Palatino, que nos va a hablar de la factibilidad cultural en la planificación y desarrollo. La dimensión cultural en el desarrollo es un tema que la UNESCO ha desarrollado desde hace muchos años, y aquí, de una forma muy concreta,
con una iniciativa conjunta del Palatino con la UNESCO, tenemos alguna experiencia y algunas pautas bien concretas que nos pueden servir para avanzar, a desarrollar para colocar la cultura en el medio del desarrollo. Alfredo, la palabra es suya. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente de mesa. Dado el corto tiempo de que disponemos para exponer un proyecto tan amplio, voy a hacer un resumen bastante apretado del mismo. Ustedes saben que en la historia de la planificación del desarrollo a nivel mundial, siempre que se identifica, se formula o se ejecuta una política o un plan o un programa o un proyecto, estos son objetos de una evaluación. En primer lugar, se hace una evaluación financiera, que es el tipo de evaluación más común, el más antiguo, el que más ha desarrollado un cuerpo doctrinario, tanto conceptual como metodológico. Se ha desarrollado mucho toda la metodología y las técnicas de evaluación financiera de planes, programas y proyectos. Posteriormente aparecieron otros tipos de evaluación, como la evaluación económica, que trata de determinar en un escenario donde los recursos son escasos y las necesidades son casi infinitas, cuál es el costo social de aplicar una inversión en tal o cual proyecto y no en otro. Eso es lo que trata de evaluar, o lo que se trata de averiguar y de medir y de analizar en la evaluación económica de proyectos. A partir de los años 70, gracias a un trabajo bastante intenso de numerosos grupos en el mundo, la evaluación ambiental o la evaluación ecológica o evaluación del medio ambiente se fue abriendo paso en las rutinas de la planificación del desarrollo hasta que conquistó un espacio hoy consolidado. Esto es, el día de hoy, prácticamente ningún organismo internacional, sea este público, no gubernamental, sea privado, da recursos técnicos o financieros para la ejecución de un plan, de un programa, un proyecto, si éste no tiene buenos resultados de su evaluación ambiental, como sucede con los resultados de las otras evaluaciones. Es decir, presentar resultados adecuados de la evaluación financiera, de la evaluación económica o de la evaluación ambiental son requisitos indispensables para que se obtenga la decisión política y la aplicación o asignación de los recursos necesarios para ejecutar cualquier tipo de plan, programa o proyecto, y esto sucede prácticamente así en todo el mundo. Pues por increíble que parezca, hasta hoy todos los planes, programas y proyectos de cualquier naturaleza que sean, se identifican, se formulan, se ejecutan porque han obtenido el apoyo político y el apoyo técnico y financiero necesario al margen de los impactos culturales que puedan tener. Realmente es una situación bastante insólita. Allá por el año, a comienzos de los años 90, cuando se iniciaron todas las actividades relacionadas con la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, en todo el mundo, pero especialmente en el mundo iberoamericano, se puso encima del tapete la importancia de la cultura. Todos ustedes seguramente recuerdan las polémicas y las reuniones interesantísimas, si había sido un choque de culturas o si había sido un encuentro entre culturas, toda la discusión al respecto de del proceso de descubrimiento, conquista, colonia, independencia de nuestros países, y esto puso encima de la mesa la importancia fundamental de la cultura. Pero a pesar de eso, en las rutinas de planificación se ha seguido hasta hoy identificando y formulando planes, programas y proyectos al margen de sus impactos culturales. Es así que con la UNESCO y el Parlamento Latinoamericano consideramos que era de la mayor importancia
incorporar o tratar o promover que en las rutinas de la planificación se incorpore la planificación, los estudios de factibilidad cultural o la evaluación cultural o evaluación de impacto cultural de planes, programas y proyectos. Es así que a finales de los 90 comenzamos un trabajo relacionado con eso. El punto de partida oficialmente lo marcó el hecho de que don Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de Naciones Unidas y presidente de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, junto con la entonces subdirectora general de Cultura de la UNESCO, Lourdes Arizpe, vinieran a San Pablo y del Parlamento Latinoamericano hicieran el lanzamiento para la región del informe Nuestra Diversidad Creativa, que es el Informe Mundial de Cultura y Desarrollo. Este acto de enorme trascendencia se hizo como un reconocimiento a la iniciativa de comenzar a trabajar la idea de la evaluación cultural, y a partir de allí comenzó un trabajo basado en la siguiente premisa: si ya la idea en sí era buena, innovadora, impactante, mejor sería si junto con la idea avanzáramos un poco ya en propuestas conceptuales y metodológicas sobre cómo hacer esta factibilidad, estos estudios de factibilidad cultural. Así, trabajando conjuntamente con la UNESCO, se desarrolló un documento que ustedes lo encuentran en el portal de internet del Parlamento Latinoamericano, fácil de bajar porque está en MS Word, está en español, y está en portugués, que es precisamente ya un estudio con propuestas teóricas, metodológicas sobre la factibilidad cultural o cómo realizar una evaluación cultural de planes, programas y proyectos. Esto ha sido una tarea muy compleja. Ustedes todos que están en el área educativa y en el área social se podrán imaginar desde la definición de cultura para los efectos de un estudio de este tipo. Nosotros hemos trabajado con una definición de cultura que va casi más allá de la definición hasta ahora considerada como que abarca más el ámbito propiamente dicho de la cultura, que es lo que se denomina como la definición antropológica de cultura, referida al conjunto de costumbres, de tradiciones, de cosmovisión, los símbolos con los cuales una comunidad se interpreta e interpreta la cultura de otras comunidades. Nosotros aceptamos este concepto de cultura, pero hemos ido mucho más allá y entendemos que la cultura es el sustrato de donde nacen todas las actividades humanas, entre ellas la planificación del desarrollo. No me puedo extender en una explicación más detallada de los fundamentos técnicos del plan del proyecto de cultura, y antes de concluir esta presentación rápida les informo que este proyecto, tal como lo mencionó el presidente del Parlamento en sus palabras, está íntimamente ligado con el Plan de Educación para el Desarrollo, para la Integración y el Desarrollo de América Latina, que también lo estamos llevando adelante conjuntamente con UNESCO. Ustedes saben que hay una relación, como mencionó el presidente, simbiótica entre cultura y educación. Las dos se condicionan mutuamente, las unas son causa y consecuencia de las otras. La educación puede representar el papel de reproducir un modelo imperante o puede representar el papel de inculcar valores éticos que son precisamente la base de la factibilidad cultural. Cuando nosotros se nos ha preguntado cómo hacer un estudio de factibilidad cultural, de impacto cultural, cuando hay tantas diferencias entre las culturas, y nosotros, tomando las propuestas del Informe Mundial Nuestra Diversidad Creativa, cuando hablo nosotros me refiero a UNESCO y al Parlamento, hemos considerado que el referente último son los valores éticos universales transculturales, esto es, ese tipo de valores o principios que deben ser respetados en toda cultura, independientemente de las características o de las peculiaridades de esas culturas. Así, también en una ejercicio autocrítico que alguna vez hicimos con el Parlamento Latinoamericano y con la UNESCO sobre el papel de la educación en la integración, concluimos que por factores culturales, sin otorgarle a la educación el papel que le corresponde, la integración latinoamericana nunca se logrará.
¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que hagamos actividades en el ámbito comercial, en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, de la infraestructura, etcétera, si en el ciudadano latinoamericano no hay una mentalidad integracionista, jamás nos vamos a integrar. Y la generación de los valores necesarios para la creación de una mentalidad integracionista es un factor que corresponde esencialmente a la educación. Entonces, ya finalizando esta presentación, como consecuencia de estos dos proyectos que están en plena ejecución, el plan de educación, ya hemos hecho seminarios, talleres para rectores de las escuelas asociadas de UNESCO en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, lo hemos difundido en diversos foros, la Confederación de Educadores Americanos, que es una confederación de sindicatos educativos que representa a más de 5 millones de afiliados en su base, también lo ha adoptado. Hemos logrado, algunos países han hecho inclusive reformas constitucionales, como en el caso de México, para incorporar tanto las propuestas del plan de educación como la necesidad de la factibilidad cultural en los estudios de planificación. Entonces son proyectos que están en plena ejecución. Nuestro interés con el proyecto de factibilidad es en este momento divulgarlo, que llegue un momento en que, así como se exigen buenos resultados de las evaluaciones financiera, económica o ambiental, el día de mañana también se exijan buenos resultados de una evaluación cultural o de impacto cultural para que un proyecto pueda tener el respaldo político necesario para ser ejecutado y pueda contar con los recursos que requiere para ello. Concluyo diciendo que una de las actividades que hemos realizado en relación con estos proyectos fue la realización de 2 conferencias interparlamentarias en las cuales estuvieron presentes los presidentes de las comisiones de educación y de cultura de los 22 países miembros del Parlatino, conferencias que organizamos con el apoyo y el auspicio de UNESCO, y de una de ellas, de la conferencia de educación, o en realidad de las dos, una de las decisiones de estas conferencias fue continuar ese foro de diálogo de los presidentes de las comisiones parlamentarias de educación y cultura, básicamente en un ámbito virtual y pensando en posibles reuniones presenciales cuando sean estrictamente necesarias. Para ello, se está trabajando en la creación de la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos, que tiene un subsitio en el sitio de Internet de UNESCO, y es a lo cual se va a referir ya de manera más específica el doctor Alfredo Astorga de la Oficina Regional de Educación de UNESCO de América Latina y el Caribe, a el proyecto, el estado en que se encuentra de esta red de parlamentarios por la educación para todos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Alfredo. El papel de la cultura en el desarrollo es seguramente un factor indispensable y si es fácil, digamos, decir que el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo económico no puede funcionar sin las culturas que están por detrás de cada individuo y de cada grupo. Al mismo tiempo es muy difícil concretizar y encontrar los elementos muy concretos para evaluar y decidir realmente de la importancia del factor cultural dentro de esos elementos del desarrollo. Por eso esa iniciativa con el Parlamento Latino es un camino para avanzar juntos, y realmente la UNESCO está muy orgullosa de trabajar en conjunto con el Palatino de esa manera. Alfredo Astorga también nos va a hablar de otra parcería, de otra iniciativa que tenemos como UNESCO en parcería con el Parlamento Latino, pero que es más voltado sobre la educación. Entonces, Alfredo, la red de parlamentarios por la educación para todos, es de eso que nos va a hablar y la palabra ahora es suya. ¿Aló? ¿No? Yo creo que ¿Funciona? Aparentemente. ¿Funciona? Sí. A ver. Bueno, buenos días con todos, buenos días con todas. Yo quiero hablarles de una iniciativa. No se escucha. Vamos, la tecnología nos falla.
¿Aló? Ahí sí. Bueno, nos falla la tecnología, pero felizmente el alambre es lo suficientemente grande para solucionar esto. Quiero hablarles de una propuesta, de una iniciativa de la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos, que ha pasado de ser una idea y que se encuentra en su primera fase de implementación. En este sentido, es un proyecto en proceso, tiene ya una propuesta inicial de un sitio web, y mi intención ahora era justamente no hacerles un discurso, sino invitarles a mirar ese sitio web y ahí poder hablar de lo que podría implicar. Si bien esa es una herramienta, de todas maneras significaba o implicaba, contenía, digamos, el sentido de la propuesta. Lastimosamente también en este caso la tecnología nos falló. Logramos acceso al Internet y una vez que no logramos conectar del Internet a la pantalla. Así que la tecnología también pues, nos ha jugado en este caso una mala pasada. Voy a intentar transmitirles la esencia del sentido de esta iniciativa y los grandes componentes y desafíos que ya se plantean. Bueno, en primer lugar, ya se ha dicho aquí, la historia de colaboración, de coordinación, de complicidad que tenemos la UNESCO y Parlatino tienen muchos años de historia, hemos trabajado en varios frentes desde los años 90. Yo solo quisiera mencionar como antecedente más directo a este tema de la red de parlamentarios, la reunión interparlamentaria que hubo en el 2002 aquí en Sao Paulo, y que dio el puntapié inicial para que pudiéramos empezar a organizar lo que sería una red de parlamentarios interesados por el cambio educativo. Luego ha habido otras reuniones, otra en Uruguay y otra en Argentina, que han permitido que avancemos al respecto. Entonces, la red, quisiera yo mencionar dos sentidos fundamentales que tiene. Uno, hacia adentro, entendida como un espacio de intercambio, como un espacio de debate, con un espacio de interaprendizaje entre pares, yo creo que esto es fundamental, y de intercooperación entre los parlamentos latinoamericanos. Y un sentido hacia afuera, que sería un sentido de enlace y de sinergia con otros actores que están trabajando también el tema educativo. Así es como concebimos la red. El sitio virtual no es más que una herramienta para esa red, la red es una red de personas, la red es una instancia viva, intenta ser una instancia viva y no ser sustituida por un elemento tecnológico, sino ser reforzada por un instrumento tecnológico. Los fundamentos que hay atrás son de diverso tipo, no me voy a quedar en ellos, simplemente los voy a mencionar. Creo que somos testigos, en la mañana se decía, de un escenario de muchos cambios, de muchas sorpresas, de muchas cosas impredecibles, de varios riesgos, pero también de muchas oportunidades. El escenario social ha cambiado, las visiones de educación están cambiando, un poquito más lento, pero están cambiando, y tenemos también mandatos explícitos, tanto por el lado parlatino como por el lado de la UNESCO, de hacer efectiva la participación de distintos actores en la formulación de políticas educativas. En este sentido, y sin entrar en todos estos cambios que implican en lo demográfico, en lo cultural, en lo económico, en lo político, quisiera destacar que uno de los cambios más importantes que creemos nosotros estamos viviendo es la posibilidad de construir políticas públicas de una manera distinta. Entender lo público no solamente como lo estatal, sino como la posibilidad de confluir distintos actores de la sociedad civil, del sector productivo y del Estado además de sus diversos niveles y expresiones, en la formulación participativa y más democrática de las políticas públicas, en este caso de educación. Creo que por aquí va un elemento nuevo de participación ciudadana, un ejercicio diferente del derecho a participar y una manera diferente también de la obligación de contribuir a la definición de las grandes problemáticas nacionales e internacionales. Bajo este espíritu, digamos, de formulación diferente de las políticas públicas es que se inscribe esta red de parlamentarios por la educación. Esto implica entonces la presencia de muchos más actores que los que tradicionalmente formulaban o decidían sobre las políticas públicas de educación, normalmente los ministerios de educación y a veces los sindicatos, o a veces en contradicción o en tensión permanente con los sindicatos, y entonces se abre el abanico de participación de actores que antes tenían una voz marginal o simplemente habían estado silenciados. Implica, por tanto, también mayor complejidad en las relaciones y en las negociaciones de tipo eminentemente político. Ya no es un tema exclusivamente técnico ni elitista, sino que es un tema que se vuelve eminentemente político. Por esto, este sentido de construcción tiene un propósito muy interesante, que es deselitizar la política y transparentarla, de manera que pueda ser
visualizada desde su formulación y que pueda tener elementos de rendición de cuentas cada vez que termine un proceso, un resultado o un objetivo que se plantee. En este campo pensamos que los parlamentos y fundamentalmente las comisiones nacionales de educación de los parlamentos tienen un rol que potencialmente es enorme y que sin embargo, con las variantes del caso en nuestros países, ha sido desarrollado poco todavía. Creo que las comisiones nacionales han tenido un papel a veces marginal o a veces han tenido que optar frente a resultados previamente discutidos por otros actores de la sociedad o por el gobierno, y han tenido en este caso entonces un papel más bien de aprobación, de ratificación, pero no han estado presentes en la discusión, en la formulación, en el diseño, en la construcción de políticas públicas sobre educación. Y todo esto a pesar del poder enorme que tienen en el campo educativo. Sancionan las leyes más importantes, desde leyes orgánicas y constitucionales, aprueban presupuestos, aunque con límites en algunos países, están llamadas a hacer seguimiento, control, rendición de cuentas de convenios internacionales que nuestros ministros y presidentes firman en el campo educativo y tienen una posibilidad enorme de provocar elementos de integración a nivel latinoamericano y del Caribe. Toda esta potencialidad creemos que está insuficientemente desarrollada y por eso hemos sentido las demandas, tanto desde el lado del Parlatino cuanto desde el lado de UNESCO, demandas y pedidos para que empecemos a crear algún mecanismo que nos permita interactuar, conocer lo que están haciendo los parlamentos en tema educativo y provocar respuestas que sean de alguna manera renovadoras. No hace falta insistir en la convicción que tenemos sobre el rol de la educación en una propuesta de desarrollo sostenible. En este sentido quisiera destacar que entonces el propósito de esta red, cuyo espacio virtual va a estar disponible en 2 meses, lo que yo les traía era un avance bastante elaborado, tiene pues como objetivos contribuir al mejoramiento de la calidad. Yo creo que aunque estas palabras a veces se vacían de contenido, creo que es contribuir al cambio y a la alteración del sentido de la educación que sobrepasa los límites escolares para convertirse en parte de una sociedad educadora. Un segundo propósito importantísimo entonces es elevar el rol político y ético de los parlamentos en el campo de las políticas educativas, y un tercero es potenciar también los niveles de integración en el campo educativo en la vía relacionada con los parlamentos y la legislación. Respecto de la estrategia fundamental está, como decía el senador Pizarro, está basada en provocar, facilitar y crear el mayor número de espacios, instancias y mecanismos de comunicación y de interaprendizaje. Creo que es momento de confiar mucho más también en las capacidades que nuestros distintos países han ido desarrollando. No hay ningún país que tenga todas las respuestas, pero casi todos tenemos alguna parte de ellas. Ya hay experiencias probadas, modelos en nuestra región que pueden enriquecerse mucho con modelos también de otras regiones y de otros continentes. La estructura fundamental de esta red de parlamentarios está dada, por un lado, a nivel, llamémoslo, de orientación política, por lo pronto está en el Parlatino y en la OREALC. Digo por lo pronto porque esto no excluye la posibilidad de nuevos aliados. Entendemos un comité asesor, esto era más fácil de explicarlo con los gráficos en la pantalla, pero estoy haciéndolo en forma verbal. Un comité asesor en donde vamos integrando también nuevos actores, entre esos el IESAL, que es el Instituto de Educación Superior, la CAF, el convenio Andrés Bello, ahora Virtual Educa, con quien tenemos mucho gusto de firmar un convenio de cooperación en este campo, y esperamos seguir creciendo en este campo de un comité asesor. El corazón que hace funcionar, lo que va a hacer funcionar esta red, está compuesto por un comité de gestión conformado por la Comisión de Educación del Parlatino y en este caso por el área de gestión de la educación de la Oficina Regional de UNESCO. Y la vida está dada, la sangre de esta red está dada por las comisiones nacionales de educación de los distintos parlamentos.